Y ya que tenga mi cuadro limpio, pues yo voy a empezar a acomodar los míos. Aquí el problema me está, determina el campo eléctrico en un punto P, originado por dos cargas puntuales, que las cargas puntuales, una me dice que va a ser de 9 microcoulomb, que ese microcoulomb es exponente a la que? A las 5. 5. Entonces, no, a las 6, ¿no? Aguas. Sí, a la menos 6. Ah, A sí, a la menos 6. Sí, Bueno, es a las 6. andaba cerca, andaba cerca. No andabas tan perdida. Y las distancias que vamos a estar manejando, pues aquí ya me las da el triángulo rectángulo. Me está diciendo que la carga 1, me está diciendo que se encuentra a una distancia de 60 centímetros y la carga 2 se encuentra a una distancia de 30 centímetros. Pero recordemos que esos centímetros nosotros lo tenemos que convertir a metros. Entonces, aquí ya los vamos a tener convertidos a metros. Entonces, como estoy manejando distancias en lo que es la forma de poder encontrar el campo eléctrico, eso quiere decir que yo voy a utilizar las fórmulas con las que hemos estado trabajando el día de ayer, que van a ser estas formulitas donde ocupamos la carga, las distancias al cuadrado y lo que es la constante eléctrica. Entonces, como voy a utilizar esta fórmula, pues de una vez jalo para acá lo que es esa constante, ¿sale? Para poder estarla manejando. Entonces, como yo les había dicho ayer, pues primeramente vamos a encontrar esas campos eléctricos o la intensidad del campo eléctrico que genera cada una de estas dos cargas. Entonces vamos a imaginarnos que esta va a ser una flecha que va a pasar por aquí, ¿vale? Con la punta hacia este extremo y otra que va a ser verticalmente hacia arriba, bueno, verticalmente hacia abajo, porque recordemos que la representación de estas cargas, vean aquí que en una carga negativa, las líneas entran a la negativa y salen de la positiva, como en este esquema. Y de igual manera lo vamos a representar aquí como es negativa, quiere decir que el vector va a venir para abajo. Así lo voy a tener que representar. O sea, vectorialmente el campo eléctrico es verticalmente hacia abajo y este es tangencialmente hacia esta dirección con un ángulo de 31 grados. Entonces, sustituyendo los valores dentro de estas primeras ecuaciones, vamos a encontrar lo que es la intensidad del campo eléctrico que está generando la carga número 1. Entonces, acomodando los valores, que son los 60 centímetros, equivalente a 0.60 metros, con el valor de su carga, que es positiva, pues ¿cuánto nos daría el resultado? Profe, la distancia es la mitad, pues, del radio. ¿Mande? La distancia 0. Entonces sería 0.3 por ser el radio. No, recuerda que siempre vamos a estar manejando lo que es las distancias entre sus centros de masa, ¿sale? Esa es la premisa que estuvimos trabajando. Pero como en esta situación, estas partículas, pues realmente no me están dando su radio, sino que me están dando las distancias que se encuentran en cada uno de ellos. Entonces, si de aquí para acá hay 60 centímetros, entonces de cierta manera los centímetros que tendría de radio esta carga, pues serían de una cierta manera insignificantes, ¿no? En el ejercicio anterior, donde sí contemplamos, si es que mi memoria no me falla, aquí me dice una esfera metálica, aquí ya me están dando el diámetro. Eso significa que aquí es donde yo sí lo voy a considerar. Entonces yo lo que voy a considerar en esta situación es que estos 60 centímetros es como si partiera desde el centro de esta carga y llegara hasta el centro del punto. ¿Sí me explico? Porque realmente, mira, si te das cuenta, ahí tengo la esfera, pero si prolongo este lado del triángulo, va a chocar con la hipotenusa, ¿sale? De este otro lado del triángulo, de este cateto. Si es que ya estamos manejando ese tipo de conceptos. Entonces, si yo estoy manejando este ángulo, sería el cateto adyacente,
¿sale? Realmente estaría uniéndose con la hipotenusa en el centro de la carga. ¿Sí lo alcanzan a imaginar o apreciar? Sí, dice la nota. Entonces, esa es como la idea o el concepto que yo voy a estar manejando. Entonces, quiere decir que esta distancia de 60 centímetros, realmente yo la voy a contemplar como si fueran o parten desde lo que es el centro de cada una de, bueno, el centro de esta carga y el centro del punto de esta posición. Entonces, por eso se manejan los puntos 60 metros. ¿Y cuánto me daría el resultado? 2.25 por 10 a la 5 media mil. Ok, que sería Newton sobre Coulomb, ¿verdad? Que es la unidad que le pertenece a lo que es la intensidad del campo eléctrico. Aquí está. Vamos a extender esto de aquí. Y nos vamos a ir para acá. Ok. Y vamos a encontrar ahora la otra intensidad de la corriente. Control V. Ahora, ¿cuánto sería? Vamos a ver si ahora ya me abre la pizarra. De modo no quería trabajar con ella el día de ahora. Ok, ¿cuánto me da este valor? 2 por 10 a la 5. 2 por 10 a la 5. Pero como es una carga negativa, ¿cuánto va a haber su Menos intensidad? 2. Ok, ¿no? Ok, aquí está. Ya tenemos la intensidad del campo eléctrico que pasa por esos dos puntos. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Bueno, entonces, si yo aquí agarro este valor de aquí, entonces, la línea del campo eléctrico que está afectando este valor, eso quiere decir que la flecha va a estar apuntando hacia esta dirección. Estoy encontrando la intensidad del campo eléctrico de 1. Y acá, en el 2, pues estoy encontrando lo que es la intensidad del campo eléctrico que está ejerciendo o que se está ejerciendo de este punto para abajo. Eso quiere decir que la flecha va a apuntar hacia esta dirección. Es como yo la voy a representar. Bueno, para no prolongarla tanto. Entonces, estas son las líneas del campo eléctrico que estoy obteniendo. E1 y E2. Entonces, si esta yo la represento en un sistema de coordenadas, me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, voy a tener un valor tangencial, que va a ser este de aquí. Y voy a tener uno vertical, que me va a representar hacia abajo. Entonces, este es E1 y este es E2. Entonces, E2 se encuentra sobre el eje vertical. E1 se encuentra en el primer cuadrante. Entonces, todo vector que se encuentre en uno de los cuadrantes, yo lo voy a tener que descomponer. Les había dicho que lo voy a tener que descomponer con el coseno, ¿sale? Y en este caso lo que es el seno. Recuerden que el seno me da los valores de y el coseno me va a dar los valores de x, siempre y cuando el ángulo que yo esté manejando corresponda a lo que es la horizontal, ¿sale? A esta horizontal. Entonces, si ese ángulo es con respecto a la horizontal,
va a cumplir siempre esta condición que yo estoy diciendo. Si yo descompongo el vector en el coseno y el seno, pues me va a darle el coseno los valores de X y el seno los valores de Y. ¿Sale? Vamos a suponer que si el ejercicio me hubiera dado el ángulo con respecto a Y, es decir, que el ángulo que hay de aquí para acá, yo puedo hacer dos cosas. Es decir, o utilizar el ángulo, la diferencia, porque si yo conozco este ángulo, entonces este ángulo yo se lo puedo restar a 90 grados, ¿verdad? Y ya encontraría el ángulo de acá, ¿verdad? O si yo quiero utilizar este ángulo, nada más se invierten estas dos. Si yo utilizo el ángulo con respecto a la vertical, pues entonces el coseno me va a dar los valores de Y el seno me va a dar los valores de X. No sé si entiendan el sentido que van a tener estas representaciones. Yo, por ejemplo, yo siempre les voy a recomendar, ¿saben qué? Para no meterse en problemas, ¿vale? Siempre encontrar el ángulo con respecto a la X, ¿vale? Ya sea para la X positiva o para la X negativa. Entonces, traten de que el ángulo que vayan a utilizar es con respecto a la X. ¿Para qué? Para que esto siempre se esté cumpliendo. Coseno X, seno Y. Dime. Si el vector estuviera en el cuadrante 1, igual aplica seno para Y y coseno para X. Siempre y cuando el ángulo que te estén dando es con respecto a la X. Sí, La referencia entonces, sea X. ok, entonces no importa en qué cuadrante se encuentre, ¿verdad? El vector, siempre el seno va a dar el Y, Sí. siempre y cuando se trate del ángulo que está en la horizontal. Sí, por ejemplo, si tú vas a estar aquí en el cuadrante 2, siempre tú también vas a estar, puedes tener el ángulo con respecto a X, pero en este caso sería la negativa. Si tú estás en el cuadrante 3, también puedes tener el ángulo con respecto a la X negativa. Si tú estás en el cuadrante 4, pues puedes también tener el ángulo con respecto a X positivo. Por eso les digo, siempre el ángulo traten de que, por ejemplo, aquí se está formando el triángulo, pero este triángulo puede ser un espejo para acá, un espejo para acá o un espejo para acá. Entonces, mientras el ángulo que ustedes estén manejando es con respecto a la X, esto se va a estar cumpliendo. ¿Estamos todos de acuerdo? Y eso es algo, fíjense muy bien, eso es algo que normalmente no se dice, ¿sale? Porque eso ya uno con la práctica lo va a ir deduciendo. Porque yo sé que aquí es un ángulo de 31 grados. Y este ángulo que estoy manejando es con respecto a la X. Pues quiere decir que si descompongo estos valores, pues se va a estar cumpliendo lo que yo estoy diciendo. Vamos a ver cómo quedan. Entonces, ¿cuál es el vector que voy a descomponer? Pues va a ser el vector E1. Entonces, ¿cuánto habíamos dicho que vale E1? E1, pues aquí lo tengo. ¿Vale? Es este valor de aquí. Entonces, esto quiere decir que este valor de aquí es el que voy a descomponer. Este no. ¿Por qué este no? Porque yo ya me estoy dando cuenta que este se encuentra sobre el eje. No es necesario descomponerlo. Los que voy a estar descomponiendo son los que se van a encontrar en los cuadrantes. Entonces vamos a descomponer este vector. Entonces, si yo utilizo el coseno del ángulo, que es 31, y lo multiplico por lo que es su valor, entonces, ¿cuánto me va a dar el resultado? Aquí está el coseno de 31 por la magnitud de la intensidad del campo eléctrico 1, ¿vale? Entonces, ¿a cuánto va a ser igual? Que sería la... 1.93 por 10 a la 5. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer esto, control C, y ponerlo aquí, control V. Ahí está. 1.93 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Y este va a ser EX1. Entonces, este vector de aquí, bueno, sería intensidad del campo eléctrico 1 en X. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo con este valor? Pues este vector que yo tengo aquí es lo que me está afectando a este eje X. ¿Vale? Este vector sobre el eje. Entonces, aquí vamos a tener E1 de X. Ahí está. Que sería este verdecito. ¿Sale? Ahora vamos a descomponer el otro.
Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en igual de utilizar el coseno, va a ser el seno. ¿Y a cuánto va a ser igual? Fíjenme. Y pongo el valor. Ahí está. El seno de 31 por la misma magnitud. Y ahora va a ser la intensidad del campo eléctrico 1, pero en el eje de las Y. ¿No sería 1.15, profe? Mande. 1.5, perdón, exponente a la que. ¿1.15 por 10 a la 5? Newton sobre Coulomb. Entonces, este valor que yo tengo aquí, como es la intensidad del campo eléctrico 1 en Y, entonces es el que estoy obteniendo acá. Que es el que estoy obteniendo verticalmente hacia arriba. Este valor de aquí. Entonces, este va a ser E1 en Y. Entonces, yo al descomponer estos vectores, pues entonces ya no es necesario estar trabajando con este, porque ya lo descompuse. ¿Vale? Ahora sí, ya no te necesito. ¿Vale? Ahora los que necesito, pues son los que acabo de obtener. La vertical, esta vertical y esta horizontal, que son los vectores que se van a encontrar en cada uno de los ejes. Ahora sí, yo voy a tener que hacer una sumatoria vectorial. Una sumatoria vectorial, voy a hacer una sumatoria de los vectores en el eje de las Y, ¿sale? ¿Por qué? Porque tengo dos vectores sobre ese eje. Resulta que este va a ser positivo y este va a ser negativo. Y si yo me voy para acá, pues resulta que ya me está respetando, bueno, o está coincidiendo el signo vectorial en E2, porque este es E2. Entonces, E2 lo voy a sumar aritméticamente con E1 en Y. ¿Para qué? Para poder obtener un vector resultante en ese eje. Un vector resultante en el eje de las Y. Control C, aquí vamos a poner. Y la vamos a control V. Entonces, eso quiere decir que en el eje de la Y se va a encontrar este valor. Vamos a cambiar de color. Le vamos a poner azulito. Entonces, este es Y. Y este también es Y. ¿Sale? Y resulta que este, pues, es el que se encuentra solito. Solito. ¿Sale? Bueno, se alcanza a apreciar. Este es el que se encuentra solito en el eje de las X, que es este de aquí. ¿Vale? Entonces, como tengo dos vectores con sentidos contrarios, pues yo voy a tener que hacer la sumatoria vectorial. Entonces, como el primero me apunta para abajo y el segundo me apunta para arriba, entonces voy a hacer la sumatoria de estos dos vectores sobre el eje. ¿Y cuánto me va a quedar el resultado? Me dio menos 0.84 por 10 a la 5. Ok, entonces si yo pongo este valor aquí, menos 8.5 por 10 a la menos 4, entonces yo me estoy dando cuenta que ese vector, esa sumatoria de estos dos vectores me dio negativo. Quiere decir que este vector para abajo es todavía más grande que este vector hacia arriba. Entonces, yo a la hora de hacer la sumatoria de estos dos vectores, pues ahora ya no necesito este. Ya no necesito este.
y tampoco voy a necesitar este otro. ¿Por qué? Porque ya los estoy sumando ambos. Ahora, ¿cuál es el que voy a utilizar? Bueno, déjame cambiar de color. ¿Cuál es el que voy a utilizar ahora? Pues el que voy a utilizar ahora, pues va a ser el que me está dando el resultado. ¿Mm? ¿Qué va a ser el resultado? Pues va a ser ese que me está dando de manera negativa. De manera negativa. Que es, yo le estoy llamando intensidad, bueno, sería intensidad del campo eléctrico resultante en Y. ¿Vale? Entonces, es la intensidad del campo eléctrico resultante en el eje de la Y. Entonces, y tengo estos dos vectores, ya, nada más ahora en mi sistema de coordenadas. Entonces, como cada de estos vectores se encuentra en cada uno de los ejes, pues yo entre en medio de estos dos, pues yo es donde ya voy a obtener lo que es mi vector resultante. Quiere decir que mi vector resultante, al sumar estos dos, ¿vale? Pues aquí ya voy a tener la intensidad del campo eléctrico resultante. Entonces, pero si yo reacomodo estos valores, entonces si yo tengo, por ejemplo, aquí ER en y acá yo tengo es E1 de X, pues aquí resulta que este pues va a ser ER. Entonces eso significa que lo que yo voy a tener que encontrar realmente o que es ER es la hipotenusa. Y lo que yo estoy conociendo realmente son los catetos. Entonces yo conozco E1 de X, ER de Y. Entonces conozco este vector, conozco este otro vector. Entonces con Pitágoras yo puedo encontrar el módulo o la longitud que va a tener mi vector resultante. Por eso yo voy a utilizar en esta situación de aquí, ¿vale? Lo que le pertenece o la magnitud que le va a pertenecer este valor de aquí, ¿vale? Con este valor de acá. Estos dos son los que yo voy a utilizar acá en el teorema de Pitágoras. Miren. Y no había puesto esta fórmula aquí. Vamos a ponerla para que vean. Es la que voy a utilizar. Vamos a seguir viendo esto. Acá. Okay. Ahí está. Entonces, vamos a ver cómo me quedan sustituidos estos valores. Esos valores que ya tengo. Ahí está, mira, que es el menos 8, que es el que le pertenece a y al cuadrado, más lo que es x al cuadrado. ¿Cuánto me da el resultado a la hora de sacar el teorema de Pitágoras de esos dos valores? 2.1 por 10 a la 5. Entonces aquí vamos a poner 2.1 por 10 a la 5. Entonces, y ya tuve lo que es mi vector resultante. Entonces, ya encontré lo que es su módulo. Profe, disculpe, se tiene que poner todo en la calculadora igual, así raíz cuadrada, paréntesis y todo. Pues si tú sabes utilizar tu calculadora, pues entonces ya lo puedes hacer de una manera directa. Es que Si sí pueda- me dice, Profe, me a mí dio no me dio resultado. eso. Es que A mí me también dio- me dio resultado. Me dio 3.72. Sí, igual a mí. Por 3.72 por A 10 a la ver. 10. Por Fíjate, eso yo- dije, no sé, me Sí, salió mal. O sea, y yo también lo puse todo junto. Puse raíz cuadrada, entre paréntesis, menos 8.5 a la 4 al cuadrado, más 1.93 por 10 a la 5 al cuadrado, y así me dio.
También me dio ok. eso a mí. Fíjense. 3.72. Fíjense muy bien, Una miren. apuesta, profe, un punto. A quien no Mande. A ¿Quieren quien la tenga apostar? bien un punto. Miren, yo les voy a dar un consejo, ¿sale? Cuando ustedes lleguen a apostar, es porque realmente ustedes deben de estar seguros que van a ganar, Estamos seguros, profe. Segurísimos. ¿sale? Entonces, nunca apuesten así por intuición o que le apuesten a la suerte, ¿no? Porque créanme que van a terminar perdiendo. Entonces, siempre Profe, cuando ustedes vayan a apostar, apuesten a lo seguro. pero Entonces, no es menos 8.5, o sea, a mí me dio menos 0.84. Y es a lo mejor por eso les dio Hay diferente. que apostar, hay que apostar. entonces, fíjense muy bien, miren, lo que es que no está aquí no quiere funcionar este aparatito para poderles ver de qué forma pues yo voy a hacer la operación. Miren, si lo queremos hacer de una manera directa, pues yo puedo primero abrir un paréntesis, poner menos 8.5 exponente a la 4, ¿verdad? Entonces, ¿cómo elevamos al cuadrado un número? Multiplicándolo por sí mismo. Menos 8 punto es 5 exponente a la 4 y lo cierro, ¿vale? Ahí le estoy indicando a la calculadora que ese valor se eleva al cuadrado, pero le estoy diciendo a la calculadora multiplica el 8.5 exponente a la 4 por menos 8.5 exponente a la 4. ¿Por qué? Porque muchas veces si nosotros utilizamos este botón que viene aquí, al cuadrado, que viene aquí, no sé si ustedes lo están utilizando, no le respeta la regla de los signos en la multiplicación. Y si no le respeta la regla de los signos en la multiplicación, realmente cuando ustedes estén o su calculadora haga esta operación del más, realmente no les va a sumar, les va a restar. Tengan cuidado. ¿Vale? Entonces, ahí yo le estoy diciendo a la calculadora que me multiplique el menos 8.5 exponente a la 4 por menos 8.5 exponente a la 4. Luego ya le voy a decir más. ¿Por qué? Porque ahí en esa instrucción, al multiplicarse, ya el signo va a convertirse automáticamente en positivo. Por eso la intención de teorema de Pitágoras que al elevar al cuadrado, no importa si yo maneje números negativos, me los va a convertir a positivos al elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿qué caso tiene sacarle la raíz? Porque imagínense que si ese negativo me fuera más grande que el otro valor, pues entonces recuerden que no podemos sacar raíz a números negativos, al menos que estemos trabajando con números complejos, como están ahorita en álgebra, ¿verdad? Pero en esta situación no estamos, por eso estamos elevando al cuadrado para que ese menos se me haga más. Ahora, ok, entonces vuelvo a abrir otro paréntesis y ahora digo 1.93 exponente a la 5. Ese yo lo voy a multiplicar de nuevo por 1.93 exponente a la 5 y lo cierro. Entonces ya estoy sumando los valores al cuadrado. Y yo a eso pues nada más me quedaría sacarle lo que es la raíz. ¿Sale? Y aquí en mi calculadora me sale que son 210.888.59. Entonces, si ustedes lo están haciendo de una manera directa y ustedes están utilizando este botoncito de aquí que dice el cuadrado, entonces realmente no están haciendo esta sumatoria, sino que realmente su calculadora está restando. Ojo con eso. Si hubieran apostado, hubieran perdido. Por eso yo les decía de un principio. Profe, dentro de los paréntesis puso el signo de multiplicación o no, nada más los puso así. No, yo puse los signos, mira. Por ejemplo, si tú abres el paréntesis, ahí yo tengo abierto el paréntesis y digo menos 8.5 exponente a la 4 por menos 8.5 exponente a la 4. ¿Sale? Entonces, ya al poner los negativos, el resultado me lo va a dar positivo. Estoy elevando al cuadrado por el mismo valor y el elevarlo por el mismo valor se va a elevar por el mismo signo.
y por la ley de los signos en la multiplicación, pues me debe de dar el resultado de manera positiva. Eso ustedes pues lo tuvieron que haber quedado perfectamente claro cuando estuvieron multiplicando valores en el aspecto algebraico. Si vieron Profe. mande. A la calculadora se pone raíz, paréntesis, menos 8.5 por 10 al cuadrado, digo, a la cuarta, y ya después se pone, se cierra paréntesis, se pone al cuadrado, se pone el más y así sucesivamente. A ver, mira. O se tiene que hacer por partes. No, lo podemos hacer de una manera directa, ¿no? Siempre y cuando nosotros conozcamos la calculadora. ¿Sale? Porque como les digo, como yo ya estoy muy familiarizado con mi calculadora, yo desconozco la calculadora que tú estés usando. Porque, por ejemplo, yo les había dicho, mi calculadora a la hora de utilizar este botón no me respeta los signos. Vamos a suponer que si yo quiero elevar al cuadrado, mira, le pongo menos 4, ¿sale? Ahí puse menos 4 y yo lo elevo al cuadrado. Ahí está. No sé si lo alcancen a ver. Entonces, si yo a eso yo le aplasto el igual, yo sé que 4 por 4 es 16, ¿vale? Al elevarlo al cuadrado. Pero si yo le doy igual, el resultado me lo está arrojando negativo. ¿Te estás dando cuenta? No me está respetando las leyes de los signos la calculadora. Y aquí se los estoy demostrando. Entonces, mucho cuidado a la hora de utilizar ese botón.